Amén. Gracia y paz. Gracias y paz. Que el Gracias y Señor les paz. bendiga. Bueno, acá estamos para seguir escudriñando, estudiando Génesis. Este hermoso libro que estamos estudiando, que tanta enseñanza estamos encontrando, ¿no? Es un libro bastante largo, pero bueno, ya vamos en el capítulo 37. Así que bueno, y hoy vamos a empezar la primera parte, más que nada, de este capítulo, muy importante, de un personaje como José, que sabemos que fue un personaje muy importante en la Biblia, ¿no? De ejemplo realmente a seguir, José. Así que bueno, nuestro hermano Omar nos va a estar guiando, pero como siempre, lo hacemos entre todos. Bueno, amén. Entonces, para los que tengan Biblia, pueden buscar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 37. Tenemos 3 versiones de la Biblia. La versión yo tengo América, Reina Valera, y Tomás tiene Internacional, si no me equivoco. Así que vamos a empezar leyendo. Dice el capítulo 37, versículo 1. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Recordemos que el padre de Jacob era Isaac, ¿no? Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, los 2 hijos que tuvo Isaac. Y habitó también, dice, en Canaán. Recordemos que, bueno, que él volvió de estar muchos años fuera de esa zona. ¿Se acuerdan? Que estuvimos en Padán Aram, viviendo muchos años Jacob. Y cuando regresó, empezó a volver a vivir donde vivía su padre, en la zona. Y dice el 2, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Así dice el subtítulo, o sea, así dice el versículo, pero y 2 puntos, o sea, como que empieza a relatar algo de la familia de Jacob. Pero se centra en José y después en Judá, que fue un hijo de Jacob. Pero después sigue hablando todo otra vez de José y la descendencia de José y todo lo que pasó, ¿no? Con la vida de José. Hasta terminar el capítulo, el libro. Entonces vemos que dice 2, José cuando tenía 17 años, escuchen bien, 17 años, apacentaba o pastoreaba el rebaño de ovejas, ¿no es cierto? Y ovejas, cabras, a veces había también vacas, novillos, etc. Apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Recordemos que tenía 4 mujeres, Jacob, Raquel y Lea. Y estas 2 eran las siervas de ella, que Jacob tuvo hijos también con estas mujeres. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos, sobre sus hermanos. Entonces acá vemos las vidas de José, como empieza a relatar con 17 años, él ya trabajaba. Algo que no es muy común acá, que los padres no le dan un trabajito a los hijos. Creo que no está bien eso. Entonces dice que él lo hacía también con sus otros hermanos. Acordémonos que José era hijo de Raquel, que Raquel no podía tener hijos, y bueno, y José nació por ella, ya cuando ya Jacob era más grande, ¿no? Y sus hermanos también ya eran mucho más grandes que él, ¿eh? Mucho más grandes que él. No sabemos bien, pero yo creo que tenían
por lo menos más de 20 y pico, 25, 30, por ahí tendrían fácil años. Entonces con su juventud iba, pero traía, dijo, malos informes sobre ellos. O sea que no se estaban portando bien sus hermanos. Y el 3 dice, y amaba Israel, o sea Jacob. ¿Se acuerdan que Dios le cambió el nombre de Jacob, lo llamó Israel? Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. O acá también dice una túnica larga. Y Ahí acá dice, dice túnica de diversos colores. bueno. No sé, ahí, Tomás, vos tenés la versión internacional, ¿no? Sí, aquí dice que le mandó a confeccionar una túnica especial de mangas largas. Ajá, manga. Manga larga, bueno. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Que amaba más a José que a sus otros hermanos. O sea que acá vemos ya algo que no era muy bueno y no es muy bueno que un padre o una madre exprese más amor y lo manifieste o sea, visiblemente, porque a veces uno en secreto puede amarlo más, pero no es conveniente visiblemente porque vamos a ver lo que pasó con esa actitud de Jacob. ¿eh? Lo tuvo en su vejez, entonces dice que lo amaba más y encima le hizo una túnica de muchos colores. Me imagino cómo, no sé, bueno, en esa época era así, ¿no? Pero, ¿qué quieren decir ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Y sí, muchas veces hablamos, ¿no?, de este tema de la parcialidad, ¿no? De que no es bueno que hagan diferencia los padres, ¿cierto? Porque eso crea todas estas cosas que vamos a ver, celos, que como vamos a ver ahora en los Sí. versículos siguientes, lo llegaron a aborrecer a José, ¿no? Porque, bueno, José se ve distinto también, y encima diríamos acá lo buchoneaban a los hermanos, ¿no? Dirían los chicos, ¿no? O sea, iba y contaba que los hermanos no se portaban bien. Claro, eso realmente peor, ¿no? Era peor. Sí. Pero bueno, sí, realmente los padres tienen que tratar de mostrar amor por todos igual. Por todo igual. Aunque entendemos que humanamente, como siempre decimos, bueno, a veces uno puede sentir más por uno u otro porque son distintos, cada uno Sí. es distinto, ¿no? Pero hay que demostrar amor Por igual por igual a todos. Estos eran 11. Claro. 11 eran. 11 porque, sí, eran 12, perdón. 12 con José. Uh-huh. Y acordémonos que se acuerdan cuando Jacob vivía en la otra tierra, que ahí tuvo sus hijos, ahí lo tuvo a todos, en donde vivió antes, en Padán Aram, y ahí tuvo que trabajar mucho, que se acuerda que trabajaba para Labán, que lo explotaba Labán. Uh-huh. Entonces uno puede pensar que él no le pudo dedicar mucho tiempo a los hijos, después con distintas madres, Uh-huh. o sea, 4 madres. Entonces vemos que ahí a lo mejor ya cuando ya era Jacob más grande y encima ya tenía 17 años, ya viste uno se afloja más, capaz que ya él ya no necesitaba trabajar tanto porque él ya era patrón, digamos, ya antes estaba con Labán, bajo Labán, ahora trabajaban sus hijos, entonces tendría más tiempo, la gente cuando se pone más viejo se pone más sentimental, así digo yo, ¿no? Más maduro, entonces, y después José se ve que era un pibe especial, era un pibe especial, entonces uno se pega más
a un niño que tiene dones, porque tenía dones, José, la verdad que sí. Y se ve que era obediente, era lindo, porque después más adelante vemos que era de buen parecer, José, perdón. Entonces, bueno, uno se atrae más y bueno. Pero recordemos que también, ¿se acuerdan que, que, que Isaac también, Isaac prefería ¿a quién? A Esaú. Ya, ¿Por qué? le Porque él traía. traía el producto de la casa, era cazador, Esaú. Y Jacob quería más, la madre lo quería más a Jacob. ¿Eh? Era más. Sí, siempre hubo estos temas. Así que ahí también hubo una diferencia que ya venía de antes, ¿no? Se puede decir que es una de las causas de los problemas en la familia, esa parcialidad de los padres. Y es muy común ver que el último hijo, el más chico, más todavía Más pareciera a todavía, sí. veces. Bueno, Sí, no sé, parece. Tomás, si querés decir algo, si no, seguimos. Sí, recordar también que José, hijo de Raquel, y Raquel era la que él amaba verdaderamente, de todas las mujeres que tenía. Ella era la principal para él. Entonces, como ella tuvo ese hijo, que José, también siento yo que sintió más apego y también que ya ella murió. Y como quien dice, ese era el hijo como que quedaba, porque el otro era más pequeño, el Benjamín. Entonces, por ahí también surgió ese afecto. Y no es para que estemos juzgando duramente a Jacob, porque tampoco que él supiera esa clase de cosas de la psicología, de que los hijos no se le pueden amar uno más que otro, sino que se dejó guiar por su corazón así. Y, y no se merecía a José nada de lo que le pasó después, simplemente por eso. Pero la maldad y la envidia afloró, como veremos más adelante. Así es. Amén. Sí, ahí dice el versículo 4, que y vieron, bien, ahí está, vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Vieron a todos sus hermanos, que eran 12 en total, 11 más José. Vieron, o sea que ellos veían, ¿por qué? Porque le hizo la túnica, porque veían que, qué sé yo, que a lo mejor jugaba con él, no sé, hablaba más con él. Entonces dice, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente, dice acá. O dice, Pacíficamente. o claro, o hablarle en paz, también puede Claro. ser. Que sí, me ha tocado, uno ve que así, ¿no? La gente te empieza a odiar y a, ¿cómo es? Porque hay una diferencia. Dice, ¿por qué? Si somos todos hijos del mismo padre, ¿por qué a él y a nosotros no? ¿Qué tenemos nosotros, no? Bueno, tenían sus cositas. Sí, sí, también vemos que como que ellos no les molestaba que José fuera distinto a ellos también. Porque en sí se sabe en las familias, siempre se sabe cómo son, ¿cierto? Y también eso molesta, ¿no? O sea, en vez de entender que por qué a lo mejor Jacob lo quería más, ya que José era más chico y era como él y todo eso, en vez de ellos decir, no, mejor vamos a parecernos más a José, vamos a cambiar, vamos a dejar por hacer las cosas que estamos haciendo. ¿Eh? No, ellos tomaron la actitud incorrecta de odiarlo, ¿no? A Claro. José. Y sí, porque José daba malos informes, o sea que después vamos a seguir leyendo lo que mostraban realmente los hermanos, o sea que no eran nada, ninguno santito, era como quien dice. Entonces, claro, más, más con la diferencia que hacía su padre con los ellos, más se aumentaba, ¿no es cierto?, la bronca hacia sus hermanos. También eran todos medio hermanos, ¿no? Porque eran de distintas madres, o sea, no eran de una misma madre, también eso me parece que influye también. Y así pasó con pobre José.
Y el 5 dice, José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Vieron? Encima vemos que José parece como inocente. Él se tendrá que dar cuenta que lo odiaban, pero a lo mejor él los quería a los hermanos, porque lo iba a visitar, vemos que el padre lo mandaba, él iba. Después vamos a ver más adelante cuando él sale a buscarlo, porque lo mandó Jacob. Entonces él los quería, pero por eso y él les cuenta, era inocente. Encima el sueño que tuvo, entonces él era así, ¿ves? Yo lo veo inocente, un buen chico, como diríamos nosotros, ¿no? Y cuando se lo contó, más lo odiaron. Y entonces le dijo el 6, os ruego que escuchéis, escuchen este sueño que he tenido, dice, o que he soñado, dice. Y aquí el 7 dice, estábamos atando gavillas, o sea, como manojos serían, en medio del campo. Ellos también cosechaban, pero mayormente eran ganaderos, ¿no? Y he aquí que mi gavilla, o sea, mi manojo, se levantó y se puso derecho. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Entonces él estaba en el medio, el manojo veía eso y todas las otras alrededor, y encima se inclinaban, como que se acostaban así, se postraban. Y el otro dice, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo encima por eso? Si o sea, él para mí que tuvo la interpretación, los otros también lo interpretaron, pero igual se lo contó al sueño. Entonces una inocencia de José, ¿no? Muy inocente, ¿no? No sé, Tomás, si querés decir algo sobre este pasaje. Bueno, que esta es la primera vez en la Biblia que aparece en el tema de los sueños. Sabemos que Dios usa ese método a veces en la palabra para algunas cosas. Lo usó con el faraón, con Nabucodonosor y así. Y también le dio al hombre, a sus hombres, a los profetas, la capacidad de interpretar sueños. Entonces es algo misterioso, porque los sueños parece ser que es como que el alma del ser humano está más receptiva a cosas que Dios pueda revelar. Entonces es interesante el tema de los sueños y cómo a José se le dejó ver el futuro que le esperaba a esa familia, donde él iba a tener la preeminencia. Entonces, en estos tiempos hay mucha gente que cuentan sueños, ¿no? Que yo soñé esto de Dios, y no podemos caer en ese fanatismo también, de que cada quien tiene un sueño y que es algo que va a pasar. No podemos caer en eso. Esos eran tiempos específicos de la Biblia, que Dios usaba ese método, pero que ahora tenemos la palabra más confiable, que es la Biblia. No tenemos que estar buscando sueños. Ahora bien, si Dios le da el sueño a una persona y es real, que si se cumple es que lo puede contar, no antes. Yo tuve un sueño que esto va a pasar. Mejor que guardarlo en su corazón y no estar difundiéndolo, porque después no se da y queda como un mentiroso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero lo de José sí fue genuino, auténtico, y sabemos en la Biblia que pasó así. Y entonces, gloria a Dios, porque Él se comunica de manera misteriosa con sus siervos. Así dice la Biblia, ¿no? Que Dios ha hablado, dice, de múltiples formas, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Visiones, porque bueno, están las visiones, que son justamente, como dice la palabra, ¿no? Estando la persona
despierta, ve, ¿no? Sí, Y después están los sueños, cuando la persona está dormida y Dios le da un sueño. sí. Pero dice, ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo, ¿no? Entonces, como dice nuestro hermano, no es que Dios no pueda hablarle a alguien por un sueño, no quiere decir eso, pero no es lo común en estos tiempos, porque dice que ya Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y por tanto, en la palabra de Dios está todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. No tenemos que estar buscando, ¿no? Sueños y queriendo soñar y queriendo, porque a veces se busca como fama también, ¿no? Y uno escucha tantas cosas últimamente, que gente que dice que sueña esto, que sueña aquello, que se fue que estuvo en el cielo, que estuvo no sé en dónde, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que la verdad que se raya, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, pero es muy, muy interesante esto como Dios ya le estaba revelando, ¿no? Sí. Lo que iba a pasar. Sí, eso se ve, generalmente se puede ver más en personas que son orgullosas, que son, quieren tener, como dice la última palabra, como que quieren sobresalir de los demás, o que se sienten inferiores. Entonces, claro, te decís tuve un sueño, pero como dice la Biblia, sueños o visiones también, que si no se cumpla, mira que la Biblia dice que lo apedreaban, ¿no? Si vos decías algo y no se cumplía. Así que con eso habría que espantarlo para que no anden diciendo cualquier cosa, ¿no? Recordemos que también Jacob, su padre, o sea, tuvo un sueño también, ¿se acuerdan? Cuando él se iba de su casa, tuvo un sueño, que vio una escalera, que vio la luna, que vio ángeles que subían y bajaban. Jacob también, su padre tuvo visiones, tuvo sueños, perdón. Entonces, por eso vamos a ver que él también reflexionaba sobre esto. Ah, perdón, me decía acordar ese versículo en Hechos que Pedro citó, que se cumplió Sí, ¿no? sí, Y que verán, sí. nuestros hijos verán, ¿no? Visiones. Visiones, porque vemos un poco en Hechos También hay. que hubo, ¿no? Y José, el papá de Jesús, ¿te acordás? José Sí, también quería dejarla a María, la madre, claro, porque estaba embarazada sí, y él sí. dice que un ángel le habló por Claro, sueño. por sueño. Sí, pero yo me refiero más después que Jesús se fue, Sí, también. que Pedro dice, esta profecía se ha cumplido delante, ¿no? Sí. Y vemos en Hechos que, por ejemplo, Pedro tuvo una visión, Pedro, por sí. ejemplo, ¿no? Sí, porque él tenía Claro, rechazo hasta los cristianos, ¿cómo es? Hacia el inconverso, que no eran judíos. claro. Entonces Dios le tuvo que hablar por una visión para que él vaya y le predique a los que no son judíos. Sí, vemos más visiones, no tanto, no creo que no nombre ha hecho un sueño, pero bueno, él habla, ¿no? Dice, esta profecía, ¿no? Sí. Se cumplió delante de ustedes, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y todo eso, ¿no? Vuestros jóvenes, ¿no? Verán visiones o tendrán sueños, ¿no? Eso yo no me recuerdo. Creo que sí, eso estaba ¿cómo se llama? En Hechos. Sí, pero que él, de Joel lo toma. De Joel. Lo toma de Joel. En el capítulo 2, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ves? Sí. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, no sigo. Sí. Hay varias cosas, ¿no? que juntan. Pero bueno. Sí, después de Pablo. Pablo se acuerda que también. Él tuvo, claro, bueno, ese tuvo directamente. Juan, la visión del Apocalipsis. Claro. Sí. Sí, hay varios. Pero el tema es que, bueno, a veces que han surgido sectas, recordemos. Sí. Han surgido sectas por visiones de incluso jóvenes también, guarda. ¿Te acordás la de dónde es?
los testigos, no sé qué, o de los mormones. Sí, la mayoría de las sectas dicen que han tenido un sueño o Claro. una visión. Sí, ahora no recuerdo, pero yo escuché mujeres, jóvenes, adolescentes, que han tenido y han surgido de ahí las sectas. Sí. Así que hay que analizarlo todo, dice como libro, analizarlo todo y retener lo bueno. Entonces, claro, los hermanos, dice, lo odiaron más, pero dice, tuvo otro sueño, el versículo 9. Y le contó a sus hermanos, también, otra vez, diciendo, lo odiaban, pero él le seguía. He aquí he tenido aún otro sueño, mire. Y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Claro. Y él lo contó a su padre, Jacob, y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Bueno, acá ya se amplía. Se amplía, antes eran los hermanos, ahora el sol y la luna representando a Jacob y a Su familia, su sí, que familia. todos iban a estar ahí. Su familia iban a digamos, a inclinarse ante él. Entonces dice el 11, sus hermanos le tenían envidia. Ahora surge esto. Le tenían envidia. Antes lo odiaban, ahora envidiaban, porque ya le digo, José tenía muchos dones, digamos, talentos, o sea, virtudes, y ellos se veían inferior. Entonces lo envidiaban, empezó la envidia. ¿Eso qué le parece de la envidia? Bueno, acá vemos varias cosas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? El odio que le tenían, los celos, también es otra cosa, había celos, Sí. ¿cierto? Y la envidia. Todos frutos, ¿cierto? De la carne, diríamos, ¿no? Que no tienen que estar, ¿no? En nuestra vida. Y es muy común, se ve mucho en la familia, cuando uno de la familia, de los hermanos, se comporta bien, resalta porque hace las cosas bien, y entonces ve, obviamente, que si uno de tus hermanos se comporta así, es lógico que por ahí que tu padre, tu madre, lo quiera más o manifieste más por cómo es, ¿no? Y empieza a envidiarlo, empieza a dar choque, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Eso pasa mucho, que cuando alguien se comporta bien y todo, entonces en vez de ellos de copiar el buen ejemplo, no, al contrario, se van contra con ese hermano, esa persona que está actuando bien, ¿no? La Biblia habla mucho, ¿no? De eso, de que no tenemos que envidiarnos unos al otro, ¿no? Envidiar lo que tenemos, lo que somos, porque no siempre es lo que tenemos. Porque uno a veces relaciona la envidia, yo envidio que tiene tal casa, tal lado, sino que también se refiere a envidiar a lo que él era. ¿Cierto, Tomás? Sí, así es. La envidia ha estado desde el principio. Recordemos a Caín y Abel, que fue por envidia, que lo mató. Caín mató a Abel por envidia porque Dios estaba complacido con la ofrenda de Abel y no con la de él. Entonces estos hermanos, al verse que, aparte de todo lo que ya habíamos visto, que lo amaban más, le daban la túnica, vemos ahora que está él como teniendo sueños espirituales de Dios, y eso ya lo ponía como a otro nivel, a un nivel como que es un hombre de Dios más espiritual que ellos. Y aunque el padre lo regañó, también se puso a meditar en eso, porque Jacob conocía que José era un hijo ejemplar, que caminaba en justicia y rectitud, que no se iba a inventar esas cosas. Entonces ya lo puso a meditar a Jacob,
y los hermanos quizá vieron eso, que wow, el padre nuestro que es Jacob, debería de haberlo reprendido más duramente y eso, y decirle que es un mentiroso, pero no, lo vieron que está meditando. Dice, ya vemos que este joven, lo que está diciendo parece que sí tiene sentido porque le están haciendo caso. Y ya tenían un odio ya y una envidia de que, wow, Dios parece que está hablándole, le está mostrando cosas que nosotros no entendemos. Entonces ya también viene la envidia. Hay una envidia espiritual también de que si uno es un cristiano justo, un cristiano que es usado por Dios, pueden aparecer envidiosos en la iglesia, que por esa causa no quieran saludar a uno, quieran hablar, porque siempre está eso en muchos seres humanos que no han renovado su hombre interior. Están esas malas cosas de uno querer resaltar más que el otro y de querer como tomar el protagonismo de las cosas y no, yo soy mejor que el otro, y eso no es de Dios, eso es de la carne, y cualquier persona que se vea en esa situación de envidia debe de arrepentirse porque no va a poder entrar al reino. Con esa actitud no se entra al reino. Si vemos una persona que está triunfando y es mejor que nosotros en un ámbito, darle la gracia a Dios, darle la gloria a Dios, porque Dios lo está usando. Todo lo bueno viene de Dios. Así que eso es lo que tenemos que enfocarnos, que Dios está usando a esa persona como un instrumento, no que la persona en sí está siendo maravillosa. Aunque sabemos que es una cooperación entre Dios y el hombre, porque Dios no está jugando a los muñecos ni a las marionetas, sino que cada uno coopera y Dios le da más gracia y lo usa. Pero la obra viene de Dios, así que tenerlo en cuenta para no caer en envidia y saber que tenemos que amarnos unos a otros. Entonces, si no hay amor, aparecerá la envidia. Eso hay que tenerlo presente. Así es, y cuando aparece la envidia, los celos, en cualquier ámbito, ¿no? Sea familia, sea en la congregación, trae problemas, conflictos, y termina mal, como después vamos a seguir viendo otro día, cómo sigue todo esto, pero todo este odio, toda esta envidia, celos, que se estaba ahí, ¿no? Cultivando, ¿no? En ello, ¿no? Fuertemente, ¿no? No hizo más que traer cierto dolor a la vida de José, pero que bueno, que Dios transformó todo eso, ¿no? Porque todas las cosas, aún las cosas malas, ¿cierto? Dios las transforma para nuestro bien. Y bueno, pero no me voy a adelantar, ya vamos a ver, ¿cierto? En la segunda. Sí, lo bueno para ir terminando que, bueno, Jacob lo escuchó al hijo, medio le reprendió, dice el versículo, pero después reflexionaba, dice, porque él también tuvo sueño, como dijimos. Entonces, ¿por qué mi hijo no? ¿No es cierto? ¿Qué querrá decirnos, no? Pasaron muchos años, vamos a ver después, muchos años hasta que se cumpla esto, pero se cumplió, se cumplió, como Dios le mostró a José. Entonces, escuchar a las personas que vienen con sueños, pero bueno, reflexionar y ver los resultados, esperar a Dios que sea el dueño de la historia, que muestre si es así lo que ha dicho tal persona, ¿no? Sí, también esto que decía nuestro hermano, que a veces en las congregaciones, cuando hay un hermano que Dios lo usa, Sí. crea envidia y le quiere empezar a cerrar el piso, decimos nosotros no vamos a querer sacarlo para poder tener su lugar. Sí. Y tantas cosas que pasan a veces en las iglesias justamente por esa envidia en lo espiritual, ¿no? Porque ellos quieren tener los dones que tiene ese hermano. Sí, pero Dios da los dones como Él quiere, ¿no? Sí. Y todos son útiles. Y todos son útiles. Lo que pasa Todos. es que cuando alguien tiene un don que se ve más, qué sé yo, y parece que todos quieren tener los dones que, no sé, más visibles, ¿no? Y no se conforman con el don que Dios le ha dado, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a querer ocupar puestos y lugares que no les corresponde y se hace cada cosa que terminan en la iglesia todos peleados, todos divididos, ¿no? Sí. Es lamentable, ¿no? Eso no tiene que pasar realmente. Como
en la iglesia del Señor, no tiene que pasar, porque trae es un mal testimonio, ¿cierto?, Sí. hacia las personas de afuera, que tienen que ver otras cosas en nosotros, ¿cierto? Así que bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo casi. Son 35 minutos, que no queremos hacerlo tan largo. Sí. Bueno, vamos a seguir. La próxima seguimos con la vida de José. La vida de José, cuando los entregan, y bueno. Hay mucha enseñanza para sacar de la vida de José, realmente. Bueno. Gracias y paz. Gracias y paz, Gracias y paz. hermano. Gracias y paz.